Bienvenidos a una clase más de Ave Ciencias que hacemos con tanto cariño integrantes de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muy en particular, Damián, Diego, Jorge, Francisco, en fin, siempre son personas diferentes, pero todas juntas trabajamos para este curso y recuerden que queremos su retroalimentación, porque solamente con sus opiniones podremos mejorar nuestro trabajo. La clase de hoy es sobre uno de los científicos más notables que ha tenido la humanidad. Esta es una clase básica. Además, en este curso habrá y hay clases magistrales, pero por lo pronto, si quieren seguir con el ritmo de este curso, pueden echarse esta clase. Aquí hay un dibujo sobre Newton, hay muchísimos en la red, como saben, cambia con el tiempo, en fin, cada artista plástico tiene sus ideas al respecto. Pero el hecho es que Newton ha sido uno de los más grandes científicos de la humanidad. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Pues vamos a hablar sobre la obra de Newton, sobre los estudios que hizo sobre la luz, la construcción de un telescopio, sobre las fuerzas de la naturaleza que desarrolló, sobre la gravitación universal. En fin, Newton fue un investigador en el sentido más amplio de la palabra. Newton nació en el campo y antes de que naciera murió su padre y su madre tenía un nuevo compañero. Así es que Newton se quedó a vivir con sus abuelos maternos y es con los que creció y aprendió a hacer cosas. Newton de niño le gustaba hacer experimentos. Por ejemplo, cuando soplaba viento, brincaba en dirección del viento y en dirección contraria para ver qué es lo que le sucedía. También hizo maquetas de molinos de viento para ver cómo funcionaban. Y ahora vamos a hacer un experimento que tiene que ver con el viento. Newton y su colega Hooke hicieron experimentos con el viento. ¿Qué pasa si un objeto se coloca delante del viento? ¿Cómo funcionan los molinos de viento? Y es fácil hacer experimentos con viento. Vamos a suponer que tenemos una hoja de papel y la ponemos delante de nuestra cara. Si soplamos, pues la hoja de papel se levanta. Esto se debe a que el aire se mueve más rápido en la parte de arriba de la hoja, produce un vacío y ésta se eleva. Gracias a eso funcionan los aviones. Las alas de los aviones están curvadas, el aire se mueve más rápido en la parte superior del ala que en la de abajo y esto hace que los aviones vuelen. Newton estudió en Cambridge, en Trinity College, uno de los establecimientos más importantes de educación que existían y que siguen existiendo en Inglaterra. Allá hay lo que se conoce como ciudades universitarias, una es Oxford, otra es Cambridge. Es diferente que en México. En estas ciudades universitarias hay muchas universidades y los estudiantes viven en estos sitios. Cuando Newton ya era un físico establecido, llegó la peste bubónica a Inglaterra. Esta la trajeron las pulgas de las ratas, y las personas no sabían qué hacer, estaban desesperadas y hubo una mortandad inmensa. Y Newton regresó a vivir al campo y la historia dice que ahí es donde desarrolló sus grandes ideas. Hay controversia en esto, ya veremos más adelante a qué se debe. Cuando Newton era joven, desarrolló sus experimentos de óptica. Entre otras cosas, estudió la refracción de la luz, es decir, cómo la luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro. En su época había dos concepciones sobre lo que es la luz. Una, que la luz son ondas, y otra que la luz son partículas. ¿Por qué se favorecía la idea de las ondas? Bueno, pues si yo veo la nariz de dos de ustedes que me están viendo en esta clase, la luz de su nariz viaja en línea recta hasta llegar a mi ojo y yo también puedo ver la luz de la nariz de los demás. No interfieren las imágenes de uno con el otro. Si la luz fueran pelotitas, estas podrían chocar en el camino y las imágenes estarían todas mezcladas. Ahora sabemos que la luz tiene tanto cualidades de onda como de partícula, como vimos en las clases de la luz.
Newton estudió los arcoíris. Se dio cuenta que para que se produzca un arcoíris tiene que ingresar la luz del sol a una gota. Al ingresar a la gota, la luz se descompone en su gama de colores, en su espectro. De hecho, Newton fue la primera persona que utilizó la palabra espectro para referirse a esta gama de colores. La luz ingresa a la gota, se refleja en el fondo de la gota, se vuelve a dispersar cuando emergen de la gota. Es decir, para ver un arco iris, el sol tiene que estar detrás de nosotros y nosotros tenemos que estar viendo una cortina de lluvia. La luz del sol ingresa y a la hora que emergen de la gota, la luz dispersó los colores, los separó en un espectro. Podemos ver espectros también como prismas, como los de los zirconios, que son estas piedras que parecen diamantes y pueden descomponer también la luz en sus colores. Pero otra opción más sencilla es tomar un disco láser, y estos discos pues dispersan la luz en sus componentes y vemos que cada fuente de luz produce una gama de colores distinta. Newton construyó un telescopio distinto al telescopio de Galileo. Galileo utilizaba una lupa para capturar la luz, pero construir lupas muy grandes tiene muchas dificultades. En primer lugar, pesan mucho. En segundo lugar, es muy difícil hacerla transparente. En tercer lugar, es casi imposible que dentro del cristal no haya burbujitas de aire. Pero además, la orilla de la lente funciona como un prisma y descompone la luz en colores. Así es que aparece lo que se conoce como aberración cromática. Newton decidió utilizar un espejo para capturar la luz en lugar de una lente. Vamos a ver cómo le hizo. Un espejo parabólico refleja una imagen que hace que los objetos se vean más grandes siempre y cuando el espejo esté cerca de nosotros. Yo me voy a ir alejando y vamos a ver qué sucede. Como ven, dependiendo de la distancia, tenemos una imagen donde muestra a Diego grandote, un momento en que desaparece y después lo volvemos a ver más pequeñito. Es decir, un espejo parabólico también puede capturar la luz y producir imágenes. En ocasiones escuchamos que se producen imágenes virtuales con los espejos parabólicos. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Para eso vamos a utilizar dos espejos parabólicos. Si lo pusiéramos uno encima del otro, podríamos capturar la imagen. Pero no la podemos ver porque no hay un agujero en el espejo. Ahora vamos a hacer un experimento donde sí se va a poder ver. Aquí tenemos dos espejos parabólicos. Uno similar a un espejo de baño y otro que tiene un agujero que nos va a permitir ver la imagen virtual. Aquí tengo un objeto cualquiera, es una ranita. Lo voy a colocar sobre uno de los espejos. Voy a cubrir el primer espejo con el segundo. Lo que está sucediendo es que la ranita refleja su imagen en el espejo de arriba, después en el de abajo y se produce la imagen virtual. Como ven, no existe. Si yo atravieso este lápiz, se sigue viendo. Es más, la imagen siempre está ahí. Es una imagen virtual. Aquí hay un dibujo de un telescopio que hizo Newton y en varios de los museos hay réplicas de sus telescopios. Básicamente, lo que hizo Newton fue utilizar un espejo en lugar de una lente para concentrar la luz. Recuerden que el objetivo de un telescopio no es ver las cosas más grandes, sino más brillantes. Un telescopio newtoniano lo que hace es que utiliza un espejo para recolectar la luz, se refleja sobre un espejo y después sale hasta el ojo del observador y ahí se puede poner otra lente para enfocar y si se quiere ver la imagen más grande. Como les decía, el problema de las lentes muy grandes
es que pueden tener aberración cromática. Es decir, en las orillas de la lente se descompone la luz en colores. Algunas lentes, como seguramente han visto en las películas, cuando toman imágenes producen aberración cromática. Newton documentó todas sus ideas. Sin embargo, hay quienes piensan que quien estuvo detrás de las ideas de Newton fue Hooke. Robert Hooke fue otro gran físico, hizo muchísimos estudios que llevaron a grandes descubrimientos que se aplican aún hoy en día, y está en entredicho si lo que hizo Newton lo hizo Hooke o no. Pero bueno, así es la historia, nunca vamos a tener la verdad sobre las cosas. Para poder describir los movimientos de los cuerpos, Newton y por su lado Leibniz desarrollaron el cálculo diferencial e integral. ¿Qué es lo que descubrió Newton? Pues que una curva puede tener una tangente que marca básicamente la inclinación de la curva. Esto es muy importante para estudiar cosas como velocidad. Si varía la velocidad, podemos graficar la variación de la velocidad en una curva y podemos medir cómo es esta variación mediante el cálculo diferencial. Newton también descubrió el cálculo integral. ¿Qué es el cálculo integral? Pues hacer una suma de secciones muy pequeñitas. Y gracias al cálculo integral podemos sumar, por ejemplo, volúmenes que están por debajo de superficies amorfas. Newton no tenía muchos amigos, no se le conoce novias, se le conoce un par de galanes. Aquí hay una imagen de alguno de ellos, pero nuevamente les digo, la historia nunca refleja lo que realmente pasó, y menos en la época de Newton, donde tener parejas del mismo sexo era mal visto. Por fortuna ahora pues ya hasta está de moda. Newton tuvo unas muy buenas relaciones con Edmund Halley. Halley era astrónomo y Halley estudió los movimientos de los cometas y predijo que iba a regresar el cometa Halley utilizando la física de Newton. Y efectivamente se vio el retorno del cometa Halley, con lo cual Newton tuvo una fama extraordinaria y siempre estuvo en gratitud con Halley. La reina Ana estaba tan complacida que nombró a Newton con un cargo especial, no solo como había hecho el rey anterior, de permitirle dar clases sin tener que ocuparse de cuestiones clericales, sino que lo dejó trabajar a sus anchas. En la Sociedad Real Inglesa hay archivos de las obras de Newton y es un placer estar ahí y ver algunos de sus dibujos y obras originales. Como seguramente todos ustedes saben, los Principia de Newton son una de las bases fundamentales de la física. Newton hizo experimentos de caída libre. Nosotros ahora los podemos hacer si nos lanzamos a un precipicio. Se le ocurrió la gravitación universal cuando vio que caía una manzana. Aparentemente esto es un mito y algunos historiadores piensan que Hooke fue el que descubrió la gravitación universal. Lo importante es que en esa época se hicieron estos estudios. En Oxford, donde nunca vivió Newton, los estudiantes sembraron un manzano, que algunos dicen que es un peral, para que los turistas se tomen una foto ahí y les dicen que es el árbol de la manzana de Newton. ¿Qué dice la ley de atracción universal de Newton? Que si tenemos dos masas, se atraen entre sí. Lo importante es que la fuerza de atracción es igual para ambas. Yo siento que la Tierra me atrae y yo atraigo a la Tierra con la misma fuerza, es decir, para la Tierra le da igual si estoy yo aquí o no. La fuerza de gravitación depende del producto de las masas y de la distancia que las separe. Es decir, si yo me voy a Marte, que tiene menos masa que la Tierra, voy a pesar 1/4 parte de lo que peso allá. Y yo no siento mayormente la presencia de los hoyos negros que están por ahí en el universo, aunque tengan una enorme atracción, como estoy lejos, no siento su atracción, gana la de la Tierra. Newton se dio cuenta que los astros son esféricos porque la fuerza de gravedad es una fuerza central. Es como si la gravedad fuera una pelotita de ligas. Estas muñequitas sienten
que la pelota siempre las está trayendo, no importa dónde estén. Y así la luna, el sol, las estrellas, los planetas son esferas por la fuerza central de la gravedad. ¿Por qué yo no soy una esfera? Bueno, porque lo que domina en mí son las fuerzas electrostáticas y mi masa es demasiado pequeña para que yo me haga una esfera. Sin embargo, los objetos muy masivos terminan siendo esferas, a menos que estén dando vueltas, entonces se aplanan. Cuando fueron los astronautas a la Luna, se divirtieron mucho porque en la Luna no hay aire y soltaban objetos como una pluma y un martillo y se dieron cuenta que caían al mismo tiempo. Newton hizo otro experimento muy interesante. Descubrió por qué podía haber satélites que se movían en torno de la Tierra. Hizo un experimento pensado. Pensó, bueno, si tengo un cañón y lanzo una bala, va a llegar a cierta distancia. Si lo lanzo con una velocidad más grande, pues llega más lejos. Pero ¿qué tal si lo aviento con una velocidad altísima? Pues empieza a caer la bala y se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra. Es decir, se transforma en un satélite. Esto fue extraordinario, porque pudimos entender por qué mundos como Júpiter tienen tantos satélites y la Tierra tiene una luna, y por qué el Sol tiene sus planetas. Newton estudió la inercia, el movimiento de los cuerpos. Se dio cuenta que si tenemos un cuerpo como estas monedas que no están sujetos a una fuerza, pues se quedan en su lugar. Pero si están sujetos a una fuerza, se caen. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un papel sobre el borde del vaso y voy a volver a poner las monedas en la orilla. Ahí están bien balanceadas. Ahora, ¿qué paso si le doy duro con este palo? Las monedas se quedaron, porque ninguna fuerza actuó sobre ellas. No dio tiempo que la fuerza de fricción las jalara. La ley de la inercia es la primera ley de Newton, es decir, un objeto permanece en movimiento constante si no hay una fuerza que intervenga en su movimiento. La segunda ley de Newton nos dice que la masa es igual a la aceleración. Es decir, si me dan un pelotazo a muy alta aceleración, pues siento un golpe increíble. O si un elefante con mucha masa me da un empujón, imagínense lo que sentiría. Ahora vamos a hacer otro experimento. Newton también hizo estudios sobre las caídas de los cuerpos y sus aceleraciones. Vamos a hacer una demostración al respecto. Se necesita un lápiz, un foco o un objeto pesado, un cordón y un objeto ligerito. En este caso puse un clip. El chiste es colocar el foco de tal manera que corra libremente al lado del lápiz y a la de 3 hay que soltar y vamos a ver qué sucede. Como vieron, se aceleró mucho el clip, se enrolló en el lápiz y las fuerzas de fricción lo sostuvieron como un malacate y eso impidió que se estrellara el foco. Newton descubrió que para cada acción hay una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Aquí tenemos unas pelotas suspendidas y voy a levantar una y la voy a soltar. Pues como ven, empuja a la del extremo opuesto. ¿Qué pasa si suelto 2? Pues ahora se levantaron 2. Es decir, a una acción más grande corresponde una reacción más poderosa. Es decir, si yo quiero mover el carrito de súper y pongo muchas cosas, me va a costar más trabajo moverlo. La tercera ley de Newton dice que a toda acción hay una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Diego infla un globo y si lo suelta, el globo se mueve en una dirección porque el aire sale en dirección opuesta. Si Diego y yo nos empujamos, pues yo me voy mucho más atrás que él porque mi masa es menor. Como se imaginarán, hay numerosos monumentos en honor de Newton, billetes, timbres, en fin. La obra de Newton fue extraordinaria. Newton estudió la luz, estudió las fuerzas de la naturaleza y estudió la gravitación universal.
Qué bueno que estuvieron en esta clase de astronomía general. Nos vemos en la próxima. No dejen de mandar sus sugerencias.